En sus zapatos, la vida de Jesús. En camino a la región norte de Israel, noto que todo gira alrededor del mar de Galilea. En tiempos de Jesús, esto también era cierto, puesto que el mar les proveía comercio y vida a los residentes. Quiero experimentar este cuerpo de agua en el que Jesús viajó y hasta caminó sobre él, para entender lo que el mar revela acerca de la fe de Jesús. Calma. El mar de Galilea jugó un papel importante en la vida de Jesús. Muchas ciudades están alrededor del mar: Tacba, Capernaum, Betsaida y Cursi, lugares en los que Jesús enseñó. Pero fue justo en el mismo mar donde Jesús enseñó sobre la paz. Dos incidentes descritos en el mar de Galilea nos ayudan a entender la vida de Jesús y cómo él enfrentaba las dificultades. La primera historia nos cuenta que Jesús y sus discípulos estaban cruzando hacia la otra orilla del mar de Galilea en bote. El grupo estaba tan cansado que el propio Jesús decidió tomarse una siesta sobre un mullido cojín en la popa del bote. Fue cuando sobrevino una gran tormenta y las olas comenzaron a agitarse y a mover la barca. Hablé con un pescador local sobre las violentas tormentas que azotan esta región. Es muy peligroso, este lago es muy peligroso. Sin ningún previo aviso y de la nada, de inmediato, comienzan a soplar vientos de 75 nudos y más. Siendo pescador, ¿te has asustado alguna vez durante una tormenta en el mar? ¿Asustado? Sí. Le oras a Dios para volver a la orilla. Debido a la tempestad, los discípulos sintieron pánico y despertaron a Jesús. Jesús contestó: «Ustedes, hombres de poca fe, ¿de qué tienen miedo?». Entonces reprendió a los vientos: «¡Silencio! ¡Tranquilícense!». Y el mar regresó a la calma. Los pescadores se maravillaron por lo rápido que el lugar regresó a la calma. Una tormenta para los pescadores representa muerte, pero para Jesús era una oportunidad para recuperar el sueño. ¡Qué gran diferencia! En la segunda historia, Jesús envió a sus discípulos en bote para llegar a Betsaida. Mientras él se quedó orando en la orilla, un fuerte viento azotó el bote y las aguas se agitaron. Jesús terminó de orar y dio un paseo a través del lago. Como si la tormenta no fuera suficiente, vieron a un hombre caminando sobre las aguas. En Marcos 6:48 aparece la frase: «y quería adelantárseles». Pueden creerlo, casi puedo imaginar a Jesús silbando mientras pasa de largo y saluda con un casual «hola», ante el asombro de los agotados marineros. «Vaya qué clima». Y Jesús casi tarareando. Los discípulos morían del cansancio. ¿La visión de un hombre caminando sobre las aguas? De verdad los impresionó. Fue un momento surrealista sin duda, pero Pedro, ahora intrigado por la capacidad de Jesús de conquistar tormentas, le pide a Jesús que lo invite a dar un tranquilo paseo sobre el mar de Galilea. Jesús lo invitó a salir de la barca, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y al comenzar a hundirse comenzó a gritar: «¡Señor, sálvame!». Y otra vez Jesús usó aquellas palabras: «Tú, hombre de poca fe». Es necesario entender que estos grandes cuerpos de agua se consideraban malignos por esas personas. De hecho, llamaban a esos mares el abismo, porque sus aguas profundas eran áreas misteriosas e inexploradas en las que la gente desaparecía y se ahogaba. Es muy interesante el contraste. El agua representa la vida o dar la vida, pero también representa la muerte. Y aquí viene Jesús caminando sobre la muerte. Él triunfa sobre la muerte para salvar a los que se están ahogando en las preocupaciones de este mundo. Mientras los discípulos enfrentaban tempestades, Jesús experimentaba calma. Ahora, cuando entramos en pánico, el pánico solo ve la situación actual, el viento, las olas. La fe ve el futuro. El pánico reconoce nuestras limitaciones. La fe confía en que tiene todo el poder. Ahora, si pudieras tener alguno de los poderes de Jesús, ¿cuál escogerías? ¿El poder de sanar, para multiplicar el alimento, caminar sobre las aguas? Tengo que decir que hay algo de Jesús que me encantaría tener, y esa es la calma con la que él encaraba la vida siempre, su fe. Pero ¿dónde encontraba Jesús esa fe? Tal vez se encuentra en lo que estaba concentrado. Justo antes de empezar a caminar sobre las aguas, Marcos 6 dice que antes de andar sobre las aguas, él oró:
La oración le ayudó a encontrar paz antes de la tormenta. Jesús necesitó de la oración como ser humano, igual que todos. Él oró antes de grandes eventos, Él oró después de grandes eventos, en la cruz varias veces. Él oró antes de la tentación y después de la tentación. Él necesitaba la oración porque la oración es comunión con Dios. La oración es una conversación dentro de una relación. Y eso es tan importante, el desamparo, la dependencia que experimentamos, la incertidumbre de la vida. Jesús lo sabía muy bien. Por eso era humano y era omnipresente. Él sabía todas esas cosas y luchó contra esas cosas. Jesús era un ser humano que depende totalmente de la presencia y de la vida del Padre. Jesús necesitaba de la oración de la misma manera que cualquier ser humano la necesita y nos dejó un perfecto ejemplo. La oración es como respirar. Jesús ora todo el tiempo. Los discípulos reconocieron que en Jesús había algo diferente. Ellos lo querían y por eso se lo pidieron. La Biblia dice en Lucas 11:1 que un día Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar», como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Entre todas las cualidades que podían pedir, sanidad, sabiduría, caminar sobre las aguas, le pidieron orar. Jesús necesitaba la oración para fortalecer su relación con los otros dos miembros de la Trinidad. Me imagino que su cuerpo físico sentía la distancia de lo espiritual todo el tiempo, y Jesús necesitaba permanecer centrado, mantener sus prioridades, someter su carne antes de enfrentar el día. Tal vez solo necesitaba sosiego, debido a la sobrecarga sensorial y a su agitado andar. Los discípulos lo veían pasar tanto tiempo orando que lo relacionaron con la manera tranquila con la que él enfrentaba su vida, y por eso deseaban tener esa misma actitud en ellos mismos. La mejor manera de calmar las aguas es acercarse a aquel que puede calmar las aguas. Si quieres paz, instala un pacificador en tu corazón. Las personas se sienten atraídas por aquellos que encuentran la calma en la tempestad.